Prepárense, porque lo que están a punto de leer es una historia que hará temblar sus cimientos. ¿Alguna vez han sentido que el mundo los descartó? Que alguien a quien amaban, los vio y pronunció una sentencia que les rompió el alma. Prepárense para conocer a Clara, una mujer a la que le dijeron que era demasiado simple para la alta sociedad. Pero lo que su exmarido, el magnate arrogante, no sabía es que la simplicidad a veces esconde la fuerza más explosiva. Esto no es solo un cambio de imagen, es una venganza, es una revelación. No olviden darle a me gusta y compartir este video si la historia de Clara los inspira. Eres, sencillamente, demasiado simple para la alta sociedad. Con esas 6 palabras brutales, el poderoso magnate Marcos Salgado puso fin a su matrimonio, desechando a su esposa, Clara Vidal, como si fuera un abrigo gastado. Él la veía como una fotografía silenciosa en blanco y negro en su nuevo mundo de colores deslumbrantes, pero cometió un error fatal de juicio. Olvidó que las fuerzas más poderosas son a menudo las que no se ven venir. Esta es la historia de lo que sucede cuando la mujer, que consideró inútil, vuelve a entrar en su vida en su propia gala, no con la cabeza baja, sino del brazo de un multimillonario solitario, un hombre que podría terminar con todo el imperio de Marcos antes de que termine el brindis con champán. Esto no es solo un resurgimiento, es un ajuste de cuentas. Las palabras resonaron en la estéril oficina del abogado de divorcios, con paneles de caoba, más frías y afiladas que el inmaculado horizonte de cristal de Ciudad de México, visible a través de los ventanales del suelo al techo. Seamos honestos, Clara, dijo Marcos Salgado, su voz desprovista de la calidez que una vez ella había atesorado. Se ajustó el puño de su traje hecho a medida, un tic nervioso que tenía cuando estaba a punto de ser particularmente cruel. Fuiste perfecta para el ascenso, la esposa tranquila, comprensiva, inteligente, pero ya estamos aquí, en la cima, y este aire es demasiado enrarecido para ti. Eres demasiado simple para la alta sociedad. Clara Vidal, pronto formalmente Salgado, no se inmutó. Había pasado los últimos 6 meses construyendo una fortaleza alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo. Simplemente miró al hombre que había amado desde que eran estudiantes universitarios, con sueños compartidos y comidas instantáneas. El hombre al que había apoyado, cuyos trabajos había mecanografiado, cuyos primeros planes de negocio había ayudado a revisar. El hombre cuya ambición había alimentado con su fe inquebrantable. Él interpretó su silencio como debilidad, como confirmación. Las galas, los eventos benéficos, los fines de semana en la Riviera Maya con los Guzmán. Te encoges en esas salas, Clara. Eres como una bibliotecaria en un concierto de rock. Necesito una pareja que brille, que entienda el juego, no alguien que prefiera discutir el arte del siglo XV con el personal de catering. Los documentos finales fueron empujados sobre la mesa pulida. Su firma se sintió como una traición a su yo más joven, la chica que se había enamorado de un chico encantador y ambicioso. Su firma fue rápida, decisiva. Un hombre de negocios cerrando un trato que ya no le servía. Se levantó, ya siguiendo adelante. A su lado, su abogado, un tiburón con un traje Brioni, recogió los documentos. El acuerdo es generoso, añadió Marcos, un último acto de caridad condescendiente. Estarás cómoda. Puedes comprar todos los libros antiguos que quieras. Se fue sin mirar atrás, dejando a Clara en el silencio resonante.
Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear afuera, cada una un recordatorio del mundo al que él ascendía y del que la dejaba atrás. Ella no estaba llorando. Las lágrimas se habían secado semanas atrás, dejando un dolor hueco, demasiado simple. Las palabras no eran solo un insulto, eran una marca indeleble que él había grabado en su alma. Los primeros meses de su nueva vida fueron un estudio en gris. Se mudó de su extenso ático en Polanco a una modesta pero encantadora casa de piedra en la colonia Roma. Cambió las copas de champán por tazas de café y las páginas de sociedad por tomos de historia del arte empolvados. Tomó un puesto en el Museo Soumaya, un lugar de reverencia silenciosa que se adaptaba a su espíritu fracturado. Su vida, una vez un torbellino de sus obligaciones sociales, se convirtió en una rutina tranquila de trabajo-hogar y largas caminatas solitarias con su beagle, Peluchín. Su mejor amiga, Sofía, una periodista intrépida que nunca había confiado en Marcos, era su salvavidas. «Es un narcisista inseguro, Clara», decía Sofía, tomando vino un martes por la noche. No quería una pareja, quería un accesorio. Y cuando las tendencias cambiaron, te cambió por el último modelo. El último modelo era Isabela Rojas, una influencer de Instagram, cuya principal contribución a la sociedad era posar en yates en lugares exóticos. Sus fotos eran una presencia constante en el mundo digital. Clara trató de evitar un salpicón de color llamativo y filtrado contra su propia existencia apagada. Isabela era todo lo que Clara no era: ruidosa, ostentosa y descaradamente transaccional. Era la encarnación del mundo, para el que Marcos creía que Clara era demasiado simple. Una tarde fresca de otoño, llegó un sobre grueso de color crema. La dirección del remitente estaba grabada en oro: Fundación Salgado. El estómago de Clara se retorció. Era la invitación a la gala anual de las estrellas de la Fundación, la joya de la corona de la escena filantrópica de Ciudad de México. Era el mismo evento donde, 2 años antes, Marcos había hecho un comentario cortante sobre su exceso de academicismo. «Un descuido, seguramente», murmuró, su pulgar trazando su firma extravagante en la invitación. Se sentía menos como una invitación y más como una burla, un recordatorio del mundo del que había sido expulsada. Estaba a punto de tirarla al bote de reciclaje cuando su teléfono vibró. Era Sofía. «La tienes, ¿verdad? La invitación al gran baile de los cretinos». «Ya va camino a la basura», dijo Clara, con voz monótona. «No, no lo harás». La voz de Sofía era aguda. «No vas a dejar que él te borre. No vas a dejar que él piense ni por un segundo que su ridículo y cruel veredicto sobre tu vida fue la última palabra. Tienes que ir». «¿Por qué? ¿Para que me compadezca? ¿Para que su nueva novia me mire de arriba a abajo y se burle? No, gracias. Prefiero pasar la noche alfabetizando mi especiero». «No vas a ir como Clara Salgado, la ex esposa triste», insistió Sofía, su voz suavizándose ligeramente. «Vas a ir como Clara Vidal, la mujer brillante, hermosa e independiente que está mucho mejor sin él. Simplemente aún no lo ves. Esto no es para él, Clara. Es para ti. Es para retomar la narrativa». Clara miró a su tranquilo apartamento, a las pilas de libros y al cómodo sillón gastado. Estaba a salvo allí, pero también era una jaula construida con su propio miedo y sus palabras persistentes. Demasiado simple. La frase se enroscó en su estómago. Quizás Sofía tenía razón. Quizás era hora de dejar de esconderse. Pero, ¿cómo podría entrar sola en esa guarida de leones?
El pensamiento era paralizante. Colgó con Sofía, la pesada invitación sentada en su mostrador, como un desafío. Una semana después, surgió una oportunidad que se sintió como un salvavidas lanzado desde otro mundo. El doctor Alba, el curador jefe del Museo Soumaya, llamó a Clara a su oficina. Sus ojos, magnificados por gafas gruesas, tenían una rara chispa de emoción. «Clara», comenzó, «una propuesta extraordinaria ha llegado a mi escritorio. Es poco convencional. Un coleccionista privado, uno de los más solitarios e importantes del mundo, requiere un historiador de arte para un proyecto intensivo a corto plazo». Clara se inclinó, intrigada. Recientemente ha adquirido una serie de bocetos perdidos del Renacimiento que se cree que provienen del taller de Verrocchio. Necesita que los autentiquen, cataloguen y organicen para su colección privada. El trabajo requiere discreción absoluta, un acuerdo de confidencialidad más grueso que una guía telefónica. Pero el acceso, querida, es el tipo de cosas con las que soñamos. «¿Quién es el coleccionista?», preguntó Clara. El doctor Alba negó con la cabeza. «Insiste en el anonimato total hasta que el consultor sea elegido y haya firmado el NDA. Toda la comunicación es a través de su oficina familiar. Todo lo que puedo decirte es que tiene su sede aquí en Ciudad de México y la compensación es astronómica. Solicitó específicamente a alguien con tu experiencia en el arte florentino del siglo XV. El proyecto fue un regalo del cielo. Era una oportunidad para sumergirse en la misma pasión que Marcos había menospreciado, para demostrar su propio valor a sí misma, en sus propios términos. Era un mundo lejos de galas y columnas de chismes. Aceptó inmediatamente. El lunes siguiente, un coche negro tan elegante que parecía absorber la luz a su alrededor, la recogió. La llevó no a un museo o una galería, sino a un imponente rascacielos imposiblemente moderno en el distrito financiero que no tenía nombre, solo un discreto logotipo plateado. Una E estilizada. El NDA que firmó en el silencioso vestíbulo de mármol era realmente formidable, amenazando con consecuencias legales que le hicieron girar la cabeza. Fue conducida a un ascensor privado que se abría directamente a un penthouse, que era menos un apartamento y más un museo privado. Las paredes no estaban colgadas con arte moderno ostentoso, sino con obras maestras que le quitaron el aliento. Un Rothko sombrío, un Monet delicado, un de Kooning poderoso. Pero la sala principal estaba dominada por una serie de vitrinas con clima controlado, y dentro de ellas estaban los bocetos. Durante 2 semanas, Clara vivió en un estado de dicha académica. Le dieron una bata de laboratorio, un microscopio digital y acceso ilimitado a los bocetos. Llegaba a las 8 a.m. y a menudo no se iba hasta después de las 9 p.m., perdiéndose en las tenues líneas de carbón, el fantasma de la huella dactilar de un maestro, la textura misma de la historia. Se comunicaba con el misterioso coleccionista solo a través de correos electrónicos cifrados, enviándole informes diarios detallados. Sus respuestas eran breves, pero siempre perspicaces, haciendo preguntas que revelaban un conocimiento profundo y genuino del arte. No era un mero acumulador de cosas caras. Las entendía. Sintió que su propia confianza regresaba, pulida por el trabajo que amaba. Aquí, en este santuario silencioso de arte, no era simple. Era una experta. Era valorada por su mente, su conocimiento, su ojo. El escozor de las palabras de Marcos comenzó a desvanecerse, reemplazado por la emoción del descubrimiento. El último día del proyecto,
Después de haber presentado su informe completo, confirmando la autenticidad de 4 de los 7 bocetos e identificando uno como una obra previamente desconocida del propio joven Leonardo da Vinci, recibió un tipo diferente de correo electrónico. Señorita Vidal, su trabajo ha sido ejemplar. Más allá de mis expectativas, no estoy listo para concluir nuestra conversación. ¿Le gustaría unirse a mí para cenar esta noche para discutir sus hallazgos en persona? Un coche la esperará a las 7 p.m. D.S. Su corazón latió con fuerza. D.S. David Serrano. El nombre la golpeó como un golpe físico. David Serrano no era solo un multimillonario, era el multimillonario. Un prodigio de la tecnología que había fundado una revolucionaria empresa de IA a los 20 años, y desde entonces se había diversificado en energía sostenible, biotecnología y, aparentemente, arte invaluable. Era notoriamente privado, un fantasma en la máquina de las altas finanzas, casi nunca fotografiado. Sus apariciones públicas contadas con los dedos de una mano en la última década. Era un mito, una leyenda, y ella había estado trabajando para él durante 2 semanas. Esa noche, el coche la llevó a un restaurante discreto y sin nombre en el barrio de Condesa, que sabía que era uno de los más exclusivos del mundo. Fue conducida a través del comedor principal a una terraza privada con vistas a un jardín tranquilo. Un hombre estaba de espaldas a ella, mirando las luces de la ciudad. Se volvió cuando ella se acercó, y él no era lo que esperaba. No era el tipo astuto y depredador como Marcos, ni era el genio excéntrico y desaliñado de la especulación de los tabloides. David Serrano tenía unos 40 años, con ojos intensos e inteligentes, una quietud tranquila y un aire de gravedad reflexiva. Vestía un suéter y pantalones sencillos de cachemira oscura, una elegancia discreta que hacía que los llamativos trajes de diseño de Marcos parecieran baratos y ruidosos. «Señorita Vidal», dijo, su voz tranquila y baja. «David Serrano, es un placer conocer finalmente la mente detrás de los correos electrónicos brillantes». Él le sacó la silla, y mientras ella se sentaba, Clara sintió una extraña sensación de calma. No había pretensión en su manera. «Señor Serrano, el placer es todo mío. Su colección es impresionante. Por favor, llámame David, y la colección solo vale la pena si se puede entender. Tú le has dado vida». Hablaron durante horas. Hablaron del taller de Verrocchio, del genio de Leonardo, de la política de la corte de los Medici. Él escuchaba con una intensidad que la hacía sentir como la persona más interesante del mundo. Él igualaba su conocimiento con el suyo propio, pero el suyo era la curiosidad de un verdadero entusiasta, no la ostentación competitiva de un socialité. A medida que la noche avanzaba, la conversación se desvió del arte a otras cosas. Le preguntó sobre su trabajo en el Soumaya, su experiencia, su vida. Se encontró hablando abiertamente, con cautela al principio, luego con más facilidad. Él no la presionó, pero tenía una forma de escuchar que invitaba a la honestidad. Fue durante una pausa en la conversación cuando él la miró, su expresión indescifrable. «Sé quién es tu exmarido, Clara». Clara se tensó. «Oh, Marcos Salgado». «No», dijo David el nombre, sabiendo a algo desagradable en su boca. «Su compañía, Inversiones Salgado, ha estado haciendo una jugada muy agresiva y muy hostil para una startup de energía verde que he estado financiando durante los últimos 5 años. Una compañía llamada Luminara Tech». La mente de Clara dio vueltas. El mundo, que se había sentido tan separado,
de repente colisionó. Es un bruto en los negocios, como lo es en su vida personal, me imagino, continuó David, su voz aún tranquila, pero con un nuevo filo de acero. Usa el apalancamiento, la intimidación y la manipulación de las relaciones públicas para aplastar a los competidores más pequeños. Cree que este trato es su boleto al siguiente nivel, una forma de legitimar su reputación de tiburón inmobiliario a visionario tecnológico. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Leo las columnas de chismes, Clara, no porque me importen, sino porque es prudente saber qué hacen las pirañas como Salgado. Leí sobre tu divorcio y leí su evaluación de ti. Clara sintió un rubor de vergüenza y enojo. Así que él lo sabía. Sabía que la habían tildado de demasiado simple. Lo que dijo fue un reflejo de su propia vulgaridad, no de ti, dijo David, su mirada firme. La sustancia lo amenaza, el matiz lo asusta. Quiere un espejo, no una pareja. Se inclinó ligeramente, sus ojos fijos en los de ella. La gala de la Fundación Salgado es en 2 semanas. Es la noche en que planea anunciar extraoficialmente su vuelta de victoria sobre Luminara Tech a su círculo íntimo de inversores. Él cree que lo tiene todo controlado. Entonces llegó la propuesta, entregada con la precisión tranquila de un cirujano. Creo que estamos en condiciones de ayudarnos mutuamente, dijo David. Me sentiría honrado si asistieras a esa gala conmigo como mi invitada. Clara lo miró fijamente. El tintineo de los cubiertos distantes y el murmullo bajo del restaurante desvaneciéndose en un zumbido sordo. ¿Como su invitada?, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? Por varias razones, respondió David, exponiéndolas con claridad lógica. En primer lugar, la arrogancia de Marcos Salgado es su mayor debilidad. Necesita creer que es el hombre más inteligente y poderoso de cualquier habitación. Tu presencia del brazo de alguien a quien considera un rival, uno más significativo de lo que admitiría, lo desconcertará, lo distraerá. Y en una noche en la que necesita estar perfectamente sereno, una distracción podría ser fatal. ¿Fatal para su acuerdo? Precisamente. Tengo un contraataque planeado para esa noche, uno muy significativo. Tu presencia allí añade una capa psicológica a mi estrategia. Será un jaque mate en 2 frentes: negocios y, llamémoslo, justicia social. La mente de Clara iba a 1000 por hora. Era un movimiento de negocios frío y calculado. Ella era un peón, una pieza hermosa e inesperada para mover por el tablero de ajedrez. La vieja Clara, la que había pasado una década encogiéndose para encajar en el mundo de Marcos, se habría sentido insultada, se habría encogido de ser utilizada. Pero ya no era esa Clara. Las últimas semanas de trabajo solitario y concentrado habían reavivado un fuego en ella. ¿Y la segunda razón?, preguntó, su voz más firme ahora. La expresión de David suavizó el borde duro del estratega. La segunda razón es más personal. He pasado las últimas 2 semanas conversando con una mujer brillante, apasionada y perspicaz. He visto la forma en que tus ojos se iluminan cuando hablas de algo que amas. La idea de que un hombre como Marcos Salgado pueda mirar eso y ver simple es ofensiva. Para mí y para el concepto mismo de sustancia. Permitirle creer que su veredicto es válido es inaceptable. Hizo una pausa, tomando aire. Esto no se trata de venganza, Clara, no de la barata. Se trata de recuperación. No serías mi peón. Serías mi compañera para la noche. Caminaríamos allí como iguales,
cada uno con algo que ganar, y cada uno con un profundo irrespeto por nuestro anfitrión. Ella lo miró, realmente lo miró. No había piedad en sus ojos, había respeto. Y algo más, un desdén compartido por el mundo superficial que Marcos adoraba. Él no le estaba ofreciendo salvarla, le estaba ofreciendo un arma y la invitaba a unirse a la lucha. «¿Él estará con Isabela Rojas?», dijo Clara, probando la idea. «Ella es muy brillante». Un atisbo de sonrisa tocó los labios de David. «Mi querida señorita Vidal, un foco solo brilla en una habitación oscura. Tú no eres un foco, eres el amanecer, mucho más silenciosa, pero infinitamente más poderosa. Él ha elegido el espectáculo. Nosotros contrarrestaremos con la seriedad». Una extraña y emocionante sensación la recorrió. Era un cóctel de miedo y empoderamiento. Las palabras de Sofía le volvieron a la mente. «Esto no es para él, Clara, es para ti». Entrar en esa gala, del brazo de David Serrano, no era solo para mostrarle a Marcos que estaba equivocado. Era para mostrarse a sí misma que él ya no tenía ningún poder sobre ella. Su definición de ella era irrelevante. «¿Qué implicaría esta sociedad?», preguntó. «Implicaría algunas sesiones de planificación y un vestido nuevo», dijo simplemente. «Algo que te haga sentir como la mujer con la que he estado hablando toda la noche. No la mujer que Marcos Salgado intentó dejar atrás». Pensó en la invitación color crema que tenía en su mostrador. Era un desafío, y por primera vez en mucho tiempo, Clara Vidal quería estar a la altura. «Está bien», dijo la palabra, saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Lo haré». David Serrano inclinó la cabeza, una sonrisa genuina y cálida finalmente, rompiendo su exterior reservado. «Excelente. Creo que será una noche de lo más memorable». Su alianza se forjó. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Clara se transformó de nuevo. Pero esta vez, no fue un retiro a la soledad. Fue un florecimiento cuidadosamente gestionado. David cumplió su palabra. Hubo sesiones de planificación, pero se sintieron menos como reuniones de negocios y más como conversaciones entre amigos. Se reunían en su penthouse, ostensiblemente para discutir la estrategia de la gala, pero las conversaciones inevitablemente volvían al arte, a los libros, a la tecnología, al futuro. Ella aprendió sobre su pasión por la energía verde, su creencia de que la tecnología podría resolver los problemas más grandes del mundo si se utilizaba con ética y visión. Él, a su vez, escuchaba atentamente mientras ella explicaba las sutiles señales sociales del mundo de la alta sociedad que una vez había habitado, dándole un mapa del mismo terreno que despreciaba, pero que ahora necesitaba navegar. También aprendió la profundidad de la herida que Marcos le había infligido. Una noche, mientras discutían la lista de invitados, Clara vaciló. Su voz se entrecortó al describir la crueldad casual del círculo de amigos de Marcos. «Tienen una forma de mirarte a través de ti», dijo, mirando su taza de té. «Si no estás usando el diseñador adecuado o no acabas de regresar de Zermatt, eres invisible. Eres un mueble». Marcos se enojaba mucho conmigo por no jugar el juego. «El juego es para niños, Clara», dijo David suavemente. «No estamos allí para jugar. Estamos allí para cambiar el tablero». También fue meticuloso con la transformación. No solo envió una estilista a su puerta, la presentó a una mujer llamada Genevieve, una legendaria modista de 60 y tantos años, con un ingenio agudo
y un desdén por las tendencias fugaces. El atelier de Genevieve era un espacio silencioso y soleado en el barrio de las Lomas, un mundo aparte de los llamativos salones de la avenida Presidente Masaryk. Así que, dijo Genevieve, rodeando a Clara con una mirada crítica, David me dice que nos estamos vistiendo para una resurrección. Clara se sonrojó. Algo así. Olvida todo lo que tu esposo, tu ex esposo te enseñó, ordenó Genevieve. Él trata con etiquetas. Nosotros tratamos con arte. Sus mujeres son vallas publicitarias. Tú serás una escultura. No había vestidos de moda que mostraran piel. En cambio, Genevieve sacó rollos de telas lujosas y únicas. Una seda azul zafiro profundo que parecía beber la luz, un terciopelo carbón que se movía como humo, un pesado charmeuse nacarado. No preguntó cómo quería Clara verse. Preguntó cómo quería sentirse. Poderosa, dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma. Y tranquila, completamente, inquebrantablemente tranquila. El vestido que crearon juntas fue una obra maestra de confianza silenciosa. Era una columna de seda azul medianoche, casi negra en las sombras, que caía de un solo tirante de hombro, elegantemente esculpido. No era ruidoso ni revelador. No gritaba por atención. Era un vestido que imponía respeto a través de su corte perfecto, su exquisita tela y la forma en que hacía que Clara se irguiera más, su postura imbuida de una gracia recién descubierta. Durante este tiempo, su amistad con David se profundizó. La línea entre su acuerdo comercial y su conexión personal se desdibujó hasta desaparecer. Él la llamó una noche no para elaborar estrategias, sino simplemente para pedirle su opinión sobre un nuevo artista que estaba considerando coleccionar. Ella se encontró enviándole un mensaje de texto con una foto de un pasaje de un libro que estaba leyendo. Estaban construyendo algo real, independiente de su objetivo compartido de frustrar a Marcos Salgado. El día antes de la gala, una pequeña caja de terciopelo fue entregada en su apartamento. Dentro había un par de aretes de diamantes. No eran grandes ni ostentosos. Eran antiguos, elegantes, piezas de Cartier de la década de Envie diseñadas como sutiles gotas de luz en cascada. La nota simplemente decía, para el amanecer. Esa noche Sofía fue a verla, con los ojos muy abiertos al ver el vestido colgado en la puerta. «Oh, Dios mío, Clara», respiró. «Eso no es un vestido. Eso es una armadura». Clara sonrió, una sonrisa real y genuina. «Lo sé». «¿Estás nerviosa?», preguntó Sofía, sirviéndoles a ambas una copa de vino. «Aterrorizada», admitió Clara. «Pero es un tipo diferente de terror al de antes. No es el miedo a ser juzgada, es el miedo a mi propio poder, creo. Se siente nuevo, desconocido». «Acostúmbrate», dijo Sofía, levantando su copa. Por Clara Vidal, la mujer que nunca fue simple, ni por un solo segundo. Simplemente no fueron lo suficientemente inteligentes como para ver la imagen. Clara tocó la seda fría del vestido. Estaba lista. El tablero estaba puesto. Las piezas estaban en movimiento. Mañana por la noche, no solo entraba en una gala, volvía a entrar en su propia vida. La noche de la Gala de las Estrellas llegó con el zumbido eléctrico de una noche de Ciudad de México. El evento se celebró en el Museo de Arte Moderno, su imponente atrio transformado en una fantasía brillante de orquídeas blancas y candelabros de cristal. Un río de coches negros fluía hacia la entrada, depositando a la élite de la ciudad en una alfombra roja flanqueada por una manada hambrienta de fotógrafos.
Clara sintió un temblor de su antigua ansiedad cuando su coche se detuvo. Las luces intermitentes eran una tormenta caótica y depredadora. Miró a David. Estaba impecablemente vestido con un clásico esmoquín de un solo botón que lo hacía parecer más una estrella de cine que un multimillonario solitario. Él la miró y le dio un pequeño y tranquilizador asentimiento. ¿Lista?, preguntó, su voz un ancla tranquila en el ruido. Como nunca, dijo ella, respirando hondo. En el momento en que la puerta del coche se abrió, la atmósfera cambió. Los fotógrafos, acostumbrados a fotografiar políticos, celebridades y magnates de Wall Street, se quedaron momentáneamente en silencio. La aparición de David Serrano era tan rara que era como avistar una criatura mítica. El silencio fue inmediatamente seguido por un frenesí de gritos y clics. «¡Señor Serrano por aquí! David, ¿con quién está?» David los ignoró a todos. Simplemente le extendió la mano a Clara. Mientras ella salía del coche, un jadeo colectivo pareció extenderse por la línea de prensa. No era una celebridad que reconocieran, ni una modelo, ni una heredera. Era un misterio, y con su vestido azul medianoche, con el sutil fuego de los diamantes Cartier en sus orejas, era absolutamente cautivadora. No posó ni se pavoneó. Simplemente se quedó de pie con una serenidad imperturbable, su mano apoyada ligeramente en el brazo de David. Caminaron por la alfombra roja, con un paso deliberado y sin prisas. Eran un estudio de contrastes con respecto a las otras parejas que sonreían desesperadamente para las cámaras. David y Clara se movían como si fueran dueños del silencio entre los flashes, su gravedad compartida, creando un escudo invisible a su alrededor. Dentro del gran atrio había un mar de besos al aire, champán y glamour competitivo. En el momento en que entraron, una ola de susurros los siguió. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Clara vio rostros familiares, personas que la habían ignorado en innumerables fiestas pasadas, ahora mirando con curiosidad y confusión descaradas. Y entonces lo vio a él. Marcos estaba en el centro de atención, cerca de la gran escalera, con una copa de champán en la mano. Isabela aferrada a su brazo. Isabela era un espectáculo, con un vestido carmesí tan cubierto de lentejuelas que dolía mirarlo. Se reía, un sonido fuerte y teatral diseñado para llamar la atención. Marcos los vio primero. Su sonrisa se congeló con la copa a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron primero con incredulidad, luego con una corriente oscura y rápida de furia. Miró de David Serrano, el único hombre en la ciudad al que temía y envidiaba, a la mujer que tenía en el brazo. Entrecerró los ojos, su cerebro incapaz de procesar lo que estaba viendo. Clara. Su Clara simple, aburrida, estudiosa, de pie junto a David Serrano, luciendo. Así. Isabela notó su cambio de actitud y siguió su mirada. Su propia sonrisa perfectamente pintada vaciló. Examinó a Clara con una mirada experta y crítica, pero por una vez no pudo encontrar ningún defecto al que aferrarse. Clara no estaba tratando de competir con ella. Estaba en un plano de existencia completamente diferente. La elegante sencillez de su vestido y su porte hacían que el vestido de lentejuelas de Isabela pareciera chillón y desesperado. Clara sintió la mirada de Marcos como un toque físico, pero ya no tenía el poder de hacerla encogerse. Se encontró con su mirada al otro lado de la concurrida sala, manteniéndola por un largo momento. No sonrió, no hizo una mueca.
Simplemente lo miró con fría y tranquila indiferencia, y luego, deliberadamente, volvió su atención a David, como si despidiera un paisaje sin interés. Fue un golpe más devastador que cualquier palabra enojada. David se inclinó, su voz un murmullo bajo en su oído. La piraña parece haber perdido el apetito. Una sonrisa genuina tocó sus labios. ¡Jaque! Se movieron por la sala. David saludando a unas pocas personas selectas con tranquila cortesía. Presentó a Clara no como su pareja, sino como mi asociada, la señorita Clara Vidal. A un poderoso senador, mencionó. Clara es una de las principales expertas en arte del Renacimiento. A un CEO de tecnología. Clara tiene una perspectiva fascinante sobre la intersección de la historia y la estética moderna. No solo la estaba mostrando, la estaba exhibiendo. Le estaba construyendo un pedestal justo en el centro del mundo que la había expulsado. Eventualmente, como atraído por una inevitable gravedad tóxica, Marcos se acercó a ellos. Isabela lo siguió un paso atrás, su confianza visiblemente afectada. «Serrano», dijo Marcos, forzando un tono jovial que no llegaba a sus ojos. «Me sorprende verte aquí. No pensé que esto fuera lo tuyo. Hago excepciones para ocasiones especiales. Salgado», respondió David suavemente. Su mirada era serena, sin revelar nada. Los ojos de Marcos se posaron en Clara, un músculo temblándole en la mandíbula. «Clara, te ves diferente». Se pretendía que fuera un cumplido a medias, una sugerencia de que su yo anterior era deficiente. Antes de que Clara pudiera responder, David respondió por ella. «Ella se ve exactamente como es. Quizás su visión ha mejorado». La puya, dicha con tanta calma, quedó suspendida en el aire. Clara finalmente habló, su voz uniforme y clara, sin rastro del temblor que había temido. «Hola, Marcos. Isabela». Hizo un asentimiento educado, casi clínico. No había dolor en su expresión, ni enojo. Solo una cortesía distante y plácida, que era más inquietante que cualquier estallido emocional. Marcos, claramente vacilando, intentó reafirmar su dominio. Sacó pecho. «¿Así que qué hace un genio solitario como tú con mi ex esposa?», preguntó la palabra, mi, posesiva y fea. «¿Te leyó un cuento antes de dormir de uno de sus viejos libros empolvados?» El insulto era infantil, patético. Era el aleteo de un hombre que había perdido el control. Clara ni siquiera parpadeó. «Algunas personas encuentran la inteligencia convincente, Marcos», dijo simplemente. «Es cuestión de gustos, supongo». Justo entonces, el maestro de ceremonias golpeó el micrófono en el escenario. «Damas y caballeros, si pudiera tener su atención. Es un gran honor para mí dar la bienvenida al fundador de la Fundación Salgado y a nuestro anfitrión de la noche, el señor Marcos Salgado, al escenario para un anuncio especial». Marcos lanzó una mirada triunfante y venenosa a David. Este era su momento. Este era el pináculo de su noche. Se arregló la corbata y se dirigió al escenario, dejando a Isabela parada torpemente sola. David apretó ligeramente la mano de Clara. «Showtime», susurró. Marcos se paró en el podio, disfrutando del foco. Miró a la multitud reunida, a los poderosos de Ciudad de México, a sus inversores, a sus rivales, todos reunidos en una sala celebrándolo. Su confianza regresó, impulsada por el peso familiar de un micrófono en su mano y cientos de ojos sobre él.
Gracias a todos por venir esta noche, comenzó, su voz suave y practicada. Estamos aquí para apoyar una gran causa, pero también estamos aquí para celebrar el futuro. Un futuro de innovación, de movimientos audaces y de éxito. Hizo una pausa para darle efecto. Como muchos de ustedes saben, Inversiones Salgado es más que solo edificios. Se trata de construir el futuro. Y es por eso que estoy encantado de estar en las etapas finales de la adquisición de una empresa dinámica y con visión de futuro que revolucionará el sector energético, Luminara Tech. Un educado aplauso de complicidad se extendió por la sala. Esta era la noticia que habían estado esperando. En la esquina, Clara vio a los principales inversores de Marcos, asintiendo con sonrisas complacientes en sus rostros. Los ojos de Marcos encontraron a David entre la multitud, un brillo de victoria en ellos. Es una nueva era para Inversiones Salgado, declaró. Estaba a punto de continuar con su discurso de autofelicitación, cuando una voz tranquila y autoritaria cortó la sala. Me temo que se equivoca, señor Salgado. Todas las cabezas se giraron. David Serrano no se había movido de su lugar junto a Clara, pero su voz, amplificada por la acústica de la sala, tenía el peso de un terremoto. Levantó su teléfono, su pantalla brillando. Mis disculpas por la interrupción, dijo David, su tono engañosamente suave. Pero las noticias viajan rápido en nuestra industria. Quizás debería revisar sus alertas de acciones. Un murmullo confuso se extendió por el atrio. Marcos se congeló, su rostro palideciendo. Varios invitados, incluidos los inversores, sacaron inmediatamente sus propios teléfonos. Una serie de jadeos y maldiciones murmuradas siguieron. En la pantalla del teléfono de David, y ahora en docenas de otros en la sala, había un titular de última hora de El Economista, publicado solo 60 segundos antes. Sterling Corp anuncia una masiva asociación con Green Guardian y Luminara Tech, incluyendo la adquisición de una participación mayoritaria, bloqueando efectivamente la adquisición hostil de Inversiones Salgado. La sala estalló en susurros frenéticos. El aire crepitó con el sonido de un acuerdo multimillonario implosionando en tiempo real. Marcos miró a David, atónito. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es imposible. La voz de David se mantuvo firme, cortando el caos. Es bastante posible. Mientras usted planeaba esta fiesta, nosotros estábamos finalizando una asociación. La junta directiva de Luminara aceptó nuestra oferta hace una hora. Una oferta que no implicaba despojar a su empresa de sus partes. Debo añadir, planeamos invertir en su visión, no desmantelarla. Luego miró hacia el escenario, su mirada fija en el coordinador del evento, quien ahora recibía mensajes frenéticos en su audífono. De hecho, continuó David, tenemos nuestro propio anuncio. Como nuevo socio mayoritario de Luminara Tech, nos comprometemos a igualar cada dólar recaudado aquí esta noche y redirigir los fondos totales a programas de educación STEM para niñas desfavorecidas. La sala quedó en silencio atónito. No solo había derrotado a Marcos, sino que había cooptado todo su evento, convirtiendo el monumento de Marcos a su propio ego en una nota a pie de página, en una historia sobre la destreza filantrópica y empresarial de David. Pero el golpe final, el más exquisito, aún estaba por llegar. David volvió su mirada hacia Clara, su expresión cálida, con una admiración genuina. Este giro estratégico, todo este plan, no nació en una sala de juntas. Fue inspirado por una serie de conversaciones sobre legado,
sustancia y la diferencia entre construir algo que perdura y construir algo que simplemente brilla. Fue gracias a la perspicacia de una brillante asesora, quien me recordó que los activos más valiosos son a menudo aquellos que las personas tranquilas pasan por alto. Levantó su copa hacia ella, un reconocimiento claro y público. Por la señorita Clara Vidal. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia Clara. Ya no era solo el hermoso misterio del brazo de un multimillonario. Era la arquitecta de la humillación pública de Marcos Salgado. La mujer tranquila y simple había orquestado su caída sin levantar la voz. Marcos se quedó en el escenario, una figura patética y olvidada bajo las luces cálidas. Miró a Clara, su rostro una máscara de rabia, incredulidad y, por primera vez, un destello de comprensión horrorizada. No solo la había juzgado mal, había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza del poder. Había perseguido el brillo, y ella se había alineado con el oro. Clara finalmente se permitió una pequeña y serena sonrisa. Miró directamente a su exmarido, el hombre que había intentado destrozarla, y le dio el golpe de gracia. Su voz era tranquila, solo la oían los que estaban cerca, pero sus palabras fueron el clavo final en su ataúd. «Tenías razón en una cosa, Marcos», dijo, su voz tan suave y fresca como la seda de su vestido. «Era demasiado simple para tu mundo. Me he dado cuenta de que prefiero uno construido sobre la sustancia, no sobre el espectáculo». Con eso, le dio la espalda, tomó el brazo que David le ofrecía y juntos salieron de la gala, dejando atrás las ruinas de la ambición de Marcos Salgado. No miraron hacia atrás. Las consecuencias de la Gala de las Estrellas no fueron un fuego lento, fue un infierno. Para Marcos Salgado, la mañana siguiente fue un descenso a una pesadilla de su propia creación. Se despertó en su cavernoso penthouse de Polanco, las sábanas de seda hechas a medida, sintiéndose como papel de lija contra su piel. Un dolor de cabeza punzante, producto de una noche de insomnio, de rabia e incredulidad, era su única compañía. El silencio del apartamento era absoluto, un marcado contraste con la cacofonía de su implosión pública. Isabela se había ido. No había nota, ni despedida dramática. Sus armarios simplemente estaban vacíos, su presencia borrada tan eficientemente como una mala publicación en redes sociales. Tropezó en su sala de prensa, una pared de pantallas que solían mostrar sus éxitos. Ahora eran una sinfonía de su perdición. En Bloomberg, un panel de analistas disecó la naturaleza sorprendentemente aficionada de su fallida y hostil adquisición. En CNBC, su rostro estaba pegado junto a un gráfico de las acciones de inversiones Salgado en las operaciones previas al mercado, una línea roja vertical, hundiéndose en un abismo. El símbolo de cotización SAL parecía burlarse de él, brillando como una letra escarlata. El titular que parpadeaba repetidamente era el más irritante. La estrategia de Serrano. Cómo un titán de la tecnología y una estratega misteriosa derrocaron a un rey inmobiliario. Frenéticamente, comenzó a hacer llamadas. Su director financiero, un hombre que había elogiado su genio apenas un día antes, dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Intentó con el presidente de su junta directiva, Ricardo Dávila, un hombre con el que había jugado al golf durante años. Ricardo respondió, pero su voz era fría, distante, despojada de toda familiaridad. «Marcos», dijo Ricardo, la falta de cualquier preámbulo amistoso, una bofetada en la cara. «No hay nada que discutir.
Convocamos una reunión de emergencia al mediodía. Se solicita su presencia, pero el resultado está predeterminado. Le aconsejamos que tenga a su asesor legal presente. Ricardo, es un revés. Podemos luchar contra esto, suplicó Marcos, su voz quebrándose con la desesperación que despreciaba. No hay nosotros, Marcos, respondió Ricardo, su voz como hielo. Volaste demasiado cerca del sol, y no solo te quemaste las alas, arriesgaste incendiar toda la empresa. David Serrano no pierde. Deberías haberlo sabido. Pusiste tu ego por delante de tu deber fiduciario. La línea se cortó. Marcos arrojó su teléfono contra la pared, donde se hizo añicos, contra una foto enmarcada de sí mismo, tocando la campana de apertura en el mercado de valores. Estaba solo. La lealtad que había mandado, el miedo que había infundido, las amistades que había cultivado, todo había sido transaccional. Y a medida que su valor se desplomaba, sus cuentas se cerraban. Más tarde ese día, la humillación final no vino de una sala de juntas, sino de una notificación, push, en su nuevo teléfono. Un sitio de chismes con una foto de Isabela Rojas pasando por el aeropuerto de Los Ángeles, su mano apoyada en el brazo de un industrial alemán de cabello plateado. El titular decía: Intercambio. Isabela Rojas abandona a Salgado para un multimillonario certificado. Él había construido su mundo sobre el espectáculo, y ahora era la estrella de su espectáculo más patético. Para Clara, la mañana fue un tipo de surrealismo completamente diferente. Se despertó en su tranquila casa de piedra de la colonia Roma, con el reconfortante peso de su beagle peluchín durmiendo sobre sus pies. Pero su teléfono zumbaba incesantemente en la mesita de noche. Lo tomó para ver una avalancha de mensajes de Sofía, cada uno más frenético que el anterior. Todos eran capturas de pantalla de artículos de noticias. Forbes conoce a Clara Vidal, la estratega brillante que le dio jaque mate a Marcos Salgado. Vanity Fair, la venganza de la esposa simple, cómo una tranquila historiadora de arte se convirtió en la mujer más intrigante de Ciudad de México. The New York Times. Más que una adquisición, Serrano y Vidal convirtieron la filantropía en un juego de poder. Ella leyó las palabras, pero sentía que eran sobre otra persona, un personaje ficticio en un drama de alto riesgo. Ella, la estratega brillante, simplemente había dicho lo que pensaba a un hombre que estaba dispuesto a escuchar. No había buscado venganza, solo recuperación. Sin embargo, el mundo la había encasillado como la heroína de una épica de venganza. Más tarde ese día, sacó a Peluchín a su paseo habitual por el parque. Llevaba jeans, un suéter sencillo y una gorra de béisbol, esperando pasar desapercibida. Fue un esfuerzo inútil. Un fotógrafo, claramente avisado, saltó detrás de una hilera de árboles. El flash fue sorprendente, pero el miedo y la vergüenza que alguna vez habría provocado estaban ausentes. Simplemente se cubrió los ojos, acercó un poco más a Peluchín y siguió caminando con un paso tranquilo y firme. La vieja Clara habría entrado en pánico, se habría sentido expuesta y juzgada. La nueva Clara sintió una extraña sensación de desapego. La narrativa que estaban escribiendo sobre ella era solo ruido. La verdad era más tranquila y residía dentro de ella. La verdadera historia, la que importaba, realmente había comenzado en el interior silencioso y forrado de terciopelo del coche de David mientras se alejaban de la gala. La adrenalina de la confrontación
había disminuido, dejando atrás una quietud profunda y compartida. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad por la ventanilla, un borrón de oro y blanco. «¿Estás bien?», había preguntado David, su voz baja, su mano encontrando la suya en el asiento entre ellos. Su tacto no era posesivo, sino que la tranquilizaba. «Estoy bien», había respondido Clara, volviéndose para mirarlo. La sinceridad en su propia voz la sorprendió. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completa y absolutamente yo misma. Me siento libre». No solo era libre de Marcos, era libre del fantasma de la mujer que había intentado ser para él. «El acuerdo ha concluido entonces», afirmó David, sus ojos buscando los de ella. Por primera vez, vio un destello de incertidumbre en el hombre inquebrantable. «Nuestro trabajo está hecho». Clara sintió una punzada de miedo de que él pudiera malinterpretar, de que pudiera pensar que este era el final de su historia. «El acuerdo sí», estuvo de acuerdo suavemente, su agarre apretando la mano de él. «Pero espero que nuestra amistad no». Él se volvió completamente hacia ella, el movimiento del coche desvaneciéndose en el fondo. «Clara». «Mira», comenzó, su voz imbuida de una honestidad rara y cruda. «Lo que dije allí esta noche, sobre tu perspicacia, sobre cómo has cambiado mi perspectiva, nada de eso fue para la multitud. Fue la verdad sin barniz. Nuestras conversaciones de estas últimas semanas han sido más estimulantes que cualquier negociación en una sala de juntas que haya tenido. No solo ves las cosas, las entiendes». Hizo una pausa, respirando. «La idea de que eso termine es inaceptable». «No tiene por qué terminar», susurró ella. «El acuerdo comercial pudo haber sido la razón por la que nos conocimos, David, pero no es la razón por la que quiero quedarme». En ese momento, la pretensión de su alianza se disolvió por completo, revelando la conexión sólida y auténtica que había estado creciendo todo el tiempo. No fue la emoción de la victoria lo que los unió, sino el respeto mutuo y tranquilo que había existido desde su primera conversación sobre el arte del siglo XV. Él no la había rescatado, simplemente la había visto, y al hacerlo, la había ayudado a verse a sí misma de nuevo. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Sus vidas se entrelazaron orgánicamente. Exploraban galerías tranquilas los domingos, tenían largas cenas donde debatían todo, desde la ética de la IA hasta la caída del Imperio Romano, y daban paseos por el bosque de Chapultepec, 2 personas perfectamente contentas en compañía del otro. La idea de la fundación nació en una de esas noches. Estaban en su vasta biblioteca, una sala que se sentía más como un santuario que como una exhibición. Clara describía apasionadamente una colección de frescos dañados en un pequeño museo de Florencia que corrían el riesgo de perderse para siempre debido a la falta de financiación. «Es una tragedia», dijo, sus ojos vivos de convicción. «Una pieza entera de historia de la belleza humana que se desvanece por unos pocos cientos de miles de dólares. Las historias que podrían contar». David la observó, no solo escuchando sus palabras, sino absorbiendo la pasión detrás de ellas. Vio su visión, su feroz creencia en el poder del arte para conectar y preservar la humanidad. «Tu visión necesita un lienzo más grande, Clara», dijo de repente. «El Soumaya es una institución maravillosa, pero tu pasión es más grande que las paredes de un solo edificio. Podríamos hacer más. Tú podrías hacer más». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, construyámosla», dijo.
su voz resonando con la tranquila certeza de un hombre que construye mundos. Creemos algo que financie estos proyectos, que busque a los artistas olvidados, que restaure las obras maestras perdidas. Una fundación, no mi fundación, o una subsidiaria de Serrano Corp. Nuestra fundación, tu visión, mi capital, una verdadera sociedad. Así nació la Fundación Serrano Vidal para las Artes. Clara renunció al museo no con tristeza, sino con la emoción de embarcarse en el verdadero trabajo de su vida. Puso su corazón en ello, elaborando una declaración de misión que era un reflejo directo de sus propios valores. Defender la sustancia sobre el espectáculo, encontrar lo profundo en lo tranquilo y celebrar el arte que revela la verdad del espíritu humano. 6 meses después de la gala, estaban en una galería bien iluminada en el barrio de San Rafael. Era el evento inaugural de la fundación, mostrando la obra de un escultor joven y ferozmente talentoso de Tepito, a quien Clara había descubierto. La sala no estaba llena de los rostros insípidos de la alta sociedad de la gala. Estaba llena de artistas, estudiantes, críticos y amantes del arte genuinos. El aire zumbaba con una conversación excitada e inteligente. Clara, vestida con un elegante pero discreto vestido verde oscuro, se movía por la sala con gracia sin esfuerzo. No era una anfitriona, era una líder. Habló con el artista, presentó a un estudiante a un poderoso curador y explicó los intrincados detalles de una pieza a una pareja de ancianos, su rostro iluminado de alegría. David la observó desde el otro lado de la sala. Una profunda sensación de orgullo y amor lo invadió. Esta era la mujer que había conocido a través de correos electrónicos cifrados, la mente brillante que lo había cautivado antes de que él viera su rostro. Esta era ella, en su elemento, en el mundo que había construido. Finalmente, ella regresó a su lado, su mano buscando la suya. «Es una buena noche», dijo, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. «Es una obra maestra», la corrigió suavemente. Ella apoyó la cabeza en su hombro, mirando a la multitud. «Una vez me dijo que era una fotografía en blanco y negro», murmuró, el recuerdo de las palabras de Marcos, ahora sintiéndose como una vida lejana, una cita de un libro sobre una persona diferente, aburrida, sin color. David la hizo girar para mirarlo, sus manos ahuecando su rostro. Sus ojos, tan a menudo intensos y analíticos, estaban suaves con adoración. «Se equivocó en todo, pero especialmente en eso», dijo, su voz baja y solo para ella. «Nunca fuiste la fotografía, Clara. Una fotografía es una imagen estática, un momento capturado y congelado. Tú no eres estática. Eres, y siempre has sido la artista, la que ve el potencial en el lienzo en blanco, la que mezcla los colores, la que da forma a la arcilla. Todo lo que necesitabas era la luz adecuada para crear tu obra maestra». Hizo un gesto hacia la vibrante sala que los rodeaba. «Y esto es solo el principio». Clara miró el arte en las paredes y la vida reflejada en los ojos de David, y supo con una certeza tan profunda como pacífica que no solo estaba viviendo en una obra maestra, la estaba creando. Y cada día era una nueva y hermosa pincelada. ¿Qué les pareció la increíble transformación de Clara? Déjenos saber en los comentarios de abajo. Si la historia de Clara los inspiró, por favor, denle a me gusta a este video. Compártanlo con alguien que necesite escucharlo. Y no olviden suscribirse para más dramas de la vida real que los mantendrán al borde de sus asientos. Gracias por escuchar.